días, mi nombre es Julián Embus. El día de hoy les voy a explicar suma de vectores por funciones trigonométricas. Soy docente profes en casa de matemáticas y de física. Este tema en este caso es de física grado 9. Entonces, suma de vectores. Voy a dar un pequeño ejemplo. Si tengo tres vectores, uno de magnitud 20 newtons con ángulo 30, otro en este caso 20 grados, magnitud 10 y otro magnitud 15 y ángulo 20. Listo. Entonces, ¿qué hacemos? Sabemos que el seno de teta va a ser igual a cateto opuesto sobre la hipotenusa. En este caso, ¿cuál va a ser nuestra hipotenusa? La magnitud de cualquier vector. Coseno de teta va a ser igual a cateto adyacente sobre la hipotenusa, lo mismo. ¿Cuál va a ser nuestra hipotenusa? La magnitud del vector B. Toca mirar cuál es el vector B. ¿Para qué se hace eso? Para hallar las componentes en X y en Y de cada vector. Entonces comencemos a hallar las componentes en X y de Y y simplemente después hago las sumatorias de las X, las sumatorias de las Y y tengo mi vector resultante. Entonces comencemos con el primero. ¿Cuál sería el cateto opuesto aquí? Sería Y, o sea, voy a aplicar la operación de seno de teta igual a Y sobre, estamos hablando de este vector, sobre la hipotenusa, que es la magnitud del vector. ¿Cuál es la magnitud del vector en este caso? 20 newtons. Listo. Entonces, Y va a ser igual a 20 por el seno de teta. ¿Cuál es el seno de teta? Seno del ángulo, 30 grados. Listo. Y ahí me va a dar pues un vector resultante. Ahora hallemos la componente en X. ¿Cuál uso? Según este vector, X es adyacente o opuesto. En este caso es adyacente porque está tocando el ángulo de 30 grados. Entonces, voy a usar la función coseno. Coseno de teta va a ser igual a cateto adyacente. En este caso, ¿qué va a ser cateto adyacente? X sobre la magnitud del vector, 20 newtons. Entonces, mi X me va a quedar como 20 coseno de teta. ¿Cuál es teta? 30 grados. Ya hallé Y y X del primer vector. Ahora nos vamos para el segundo vector. En el segundo vector está en el segundo cuadrante. ¿Qué quiere decir? Que X van a ser mis negativos y Y va a ser mis positivos. Entonces, en este caso, ¿cuál sería el cateto opuesto al ángulo? Es el que no lo está tocando, sería X. Y mi Y es el que está tocando al ángulo. Entonces, para hallar X, ¿cuál aplico? ¿Seno o coseno? Seno porque es el opuesto. Entonces, seno de teta es igual al cateto opuesto, en este caso sería X. Pero ojo, lo que les estaba diciendo, está en el segundo cuadrante, entonces es con signo negativo. Menos X sobre la hipotenusa, que sería la magnitud del vector, en este caso 10 newtons. Entonces mi X va a ser igual a signo negativo 10 seno del ángulo, en este caso el ángulo es 20 grados. Ese es para mi vector 2. Ahora voy para el eje Y de ese mismo vector. Y sería el cateto adyacente, es decir, vamos a usar coseno. Coseno de teta va a ser igual a cateto adyacente, en este caso Y, sobre la magnitud del vector, que es 10. Entonces Y va a ser igual a 10 coseno del ángulo 20 grados. Y allí ya hallo mi... Uy, pero queda poco espacio. Allí ya hallo mi Y de este vector. Entonces aquí llamémoslo X1 y Y1. Y este X y Y, listo. Ahora vamos para el tercer vector. Hallar las componentes del tercer vector, listo. Entonces voy a mi vector y miro cuál es el opuesto. El opuesto sería en este caso Y. Y el adyacente sería X. Ojo que está en el tercer cuadrante. ¿Qué quiere decir que está en el tercer cuadrante del plano cartesiano? Que X va a ser negativo y Y va a ser también negativo. Entonces, miremos. He puesto seno de teta.
es igual al opuesto. Cateto opuesto en este caso sería y, pero con signo negativo por estar en el tercer cuadrante, sobre los 15 newtons, la magnitud del vector. Entonces en este caso mi y va a ser igual a, llamémoslo y3, va a ser igual a 15 menos, con signo negativo, por el y, para dejarlo positivo, seno del ángulo. ¿Cuál es el ángulo en este caso? 20 grados también. Este es mi y3. Ahora, voy por coseno de teta. Coseno de teta va a ser igual a menos x sobre la magnitud del vector, que es 15. Menos x, ¿por qué? Porque está en el tercer cuadrante y x es negativo y y también es negativo. Entonces, x3 va a ser igual a menos 15 por el coseno de 20 grados. Listo. Ya teniendo yo mis resultados, para hallar el vector resultante, teniendo ya descompuesto cada vector, lo que hago es simplemente hacer las sumatorias en x, las sumatorias en y eso me da, es decir, sumo x más x1 más x3, ¿sí? Y sumo después mis y, mis y1 y mis y3. Entonces, cuando hago ya la sumatoria, voy a tener un vector resultante que lo voy a llamar R. ¿De qué forma? Sumatoria de x, punto y coma, sumatoria de y. Y allí ya lo puedo graficar dependiendo de esto. Recuerden, mi nombre es Julián Embus. Soy docente de profes en casa en las áreas de matemáticas y de física.